Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a través precisamente de este espacio llamado Barber Boys el día de hoy, que es martes. Martes, por supuesto, estamos entrando al mes de agosto. Rapidísimo que está yendo el mes. Y por supuesto los saludo con todo el gusto del mundo desde las instalaciones de Generación FM. Chequen generacionfm.com, es una estación de radio donde van a poder escuchar los hits de su época, de su generación y de la de ahora y de la de ayer y de la de hace 5, hace 10 años. Así que tenemos música muy variada desde los 90 a la fecha, así que yo creo que les va a encantar. www.generacionfm.com. Asimismo les pido que se unan a las redes de Generación FM para que todos nuestros contenidos pues ustedes los tengan a la mano. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, por supuesto, como Generación FM. E importantísimo, es importante que ustedes le den clic a la campanita, tanto aquí de Instagram como también a la campanita de YouTube. Nos pueden encontrar también en YouTube como Generación FM. Todos los contenidos en video que hacemos se quedan, por supuesto, aquí en IGTV, pero posteriormente los subimos y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Generación FM. Así que, pues bueno, ya lo saben. Pues bueno, hoy en Barber Boys vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con, pues ese asunto de que de pronto los hombres como que no tenemos muchas ganas de ser responsables, ¿no? Muchas ganas de crecer, como que no se nos da y de pronto, pues bueno, podemos caer en algunos síndromes, como es el síndrome de Peter Pan. Y de eso vamos a platicar con mi buen amigo Rubén Gamboa, que ya llegó y que pues vamos a platicar. Para platicar como todos los jueves aquí en Barber Boys, su programa favorito para caballeros. Si ustedes son mujeres, compartan este espacio y por supuesto, pues si son caballeros, pues platíquenos qué les parece. Bienvenido, mi querido amigo, que hoy tienes la gorrita de ¿cómo se llama? De Batman. Batman. ¿Cómo estamos, David? Un honor estar contigo, como siempre, aquí los martes de Barbershop. Igualmente, mi querido Barber Boy. amigo. Sí, no, Barbershop es donde nos la vamos a recortar. Barber Boys. Barber Boys, que de hecho queremos que alguna barbershop nos patrocine, ¿va? Claro. No, no estaría mal. Oye, pues bueno, lo platicaba ahorita que iniciaba, pues el asunto de que a veces hay algunos caballeros, algunos hombres que pues no les gusta hacerse como muy responsables, no les gusta el rollo de pues ser adultos, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a platicar de un síndrome que viene pues prácticamente con referencia a un cuento de un escritor inglés y que pues se retrata muy bien los aspectos que puede tener un caballero al no tener pues las más mínimas ganas de crecer. Estoy hablando del síndrome de Peter Pan. ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué quieres poner en la mesa primero? Creo que es un tema completamente que debe de ser honestidad. Y esto lo digo, David, porque es más frecuente en los hombres esto y habitualmente se asocia con problemas de seguridad. Esto, el complejo, el síndrome de Peter Pan, como se le llama, ¿no? Entonces, estos aspectos que se relacionan con los cuidados, más bien es muy evidente en el hombre que quiere, que socialmente tiene que proteger, ¿no? Pero, ¿cuántas veces el hombre que tiene el rol de protección se relaciona con este proveer y este sustento? ¿Y qué pasa cuando el hombre frente a este proceso de entendimiento de madurez, no lo asume? ¿Qué pasa con este hombre que empieza a ser paternal y se vuelve inseguro? ¿Qué pasa con este hombre que cada vez que se cuestiona se siente incapacitado en una gran medida y busca personas que tengan este rol del Wendy, ¿no? Vamos a poner el rol este de protección, de seguridad, aunque ellos sigan volando en la vida siendo inmaduros. Es muy delicado el tema
porque esa profundidad es el cuidado, la protección, la inseguridad y este sentir, pensar, actuar como si fueran un niños. O vamos a ponerle hoy la palabra que se está llevando en este momento, que es el adultocente, ¿no? Como muchos hemos escuchado el tema del adultocente. Pues no, es el síndrome de Peter Pan. ¿Cuántas veces yo he visto a papás de colegios, a mamás de colegios, tener esas actitudes y ves al adolescente más maduro en ese momento que el padre o la madre, ¿no? Y esta parte del deseo y necesidad de ser cuidado por otra persona que consideras más fuerte o presentas esa dificultad para poder comprometerse y cumplir promesas. ¿Cuántos padres es en ese sentido? ¿Sí? No asumen esa responsabilidad y las promesas van al aire. O sea, Sí. por la misma inseguridad, ¿no? Sí, tiene que ver con este asunto de la inmadurez psicológica en aspectos sociales, también en aspectos sexuales, la irresponsabilidad, la rebeldía, la cólera, un poco, un tanto también de narcisismo, la dependencia, la manipulación, todo lo que bien lo podríamos encerrar en un adolescente, así, Sí, adolescente, porque adolece de cosas, ¿no? De sí, sí. experiencia, de mucho vivir, por así decirlo. Pero bueno, este término fue acuñado por el psicólogo americano Dan Keeley en 1983, cuando escribió un libro llamado Síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca han crecido, en el cual pues precisamente Keeley describía un fenómeno que había observado con frecuencia en algunos jóvenes adultos, ¿no? De pronto también es un poco complicado el hecho de no remitirnos hacia nuestras propias historias. Platicabas al inicio que tiene que ver con honestidad y pues la construcción de identidad tiene que ver pues precisamente en nuestra adolescencia. Y muchas veces este síndrome ya en la adultez se da por dos cosas. Una, o por demasiada sobreprotección por parte de los papás, específicamente de la madre. Y dos, pues también por este asunto de los roles establecidos que uno asume, ¿no? Porque nadie te los pone, tú los asumes. De querer, pues, ser adulto cuando no te corresponde. Llámese que te encargues de tus hermanitos o que te encargues de la mamá como Exacto. varón, ¿no? Pero también tiene que ver que cuando eres adulto y ya pasaste toda esta historia de vida, pues de manera inconsciente, pues volteas y dices, bueno, no tuve una infancia como debería, pues entonces ya la voy a tener. Y entonces viene la irresponsabilidad, viene el desastre, y te empiezas a comportar como un chavito, ¿no? Entonces, Sí, claro. esto tiene mucho que ver con la construcción de uno mismo, pues en la adolescencia, ¿no? Sí, y de hecho estas personalidades sobre todo se ven incapaces de asumir la propia responsabilidad. Por eso es tú acabas de decir algo importantísimo, tienden al egoísmo y sintiendo que el mundo gira alrededor y se ofenden cuando esto no ocurre. Porque al final de cuentas tú lo puedes ver con amigos que tenemos. O sea, tú puedes estar platicando de algo serio y nada, no pasa nada, no sigue la fiesta. Y tú dices, espérate, espérate, estamos hablando de... como dije, tranquilo, brother, o sea, no, todavía no estamos elevados, o sea, estamos hablando de algo serio. Y entrar al tema les dificulta, proporcionan afecto. Ellos no tienden a tener afectos hacia otras personas, ni a adultos ni a niños. O sea, es el mismo ego, tiende a un elevado miedo hacia la soledad, hacia el hablar de un tema que es escalofriante, que se llama madurez. Uh Y la -huh. madurez duele, David, o sea, la madurez duele, o sea, el hecho de sentir que tienes una dependencia emocional hacia algo, hacia la pareja, hacia las amistades, porque son personas que van siendo codependientes.
¿no? Bien, bien lo dijiste, sí, son personas que también tienen mucho temor a estar solas, pero tienen una dificultad social para poder armar estos lazos sociales y de cierta forma, pues sí, tiene mucho que ver el egoísmo, pero también tiene mucho que ver el miedo, ¿no? Porque no saben ni siquiera cómo comportarse, no han aprendido de cierta forma a, pues a sobrellevar esta madurez de la cual estamos hablando. Y cuando se habla de madurez emocional, yo siempre, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando estábamos chavos, ¿no? No sé si a ti, por ejemplo, cuando comenzaste a crecer, pues te dolían tus extremidades, llámese piernas, brazos, antebrazos, a veces las manos te dolían y no sabías por qué, a veces la espalda te dolía, tu columna vertebral, las piernas, los pies te dolían, ¿no? A las mujeres, pues por supuesto, les duele esta parte frontal del cuerpo, pero es porque están creciendo, es porque estás creciendo, estás madurando. Y de manera física, así como, pues como es, ¿no? Así también es de manera interna. Madurar también duele, a lo mejor no de la misma manera, pero también duele. Y ese dolor también es pasajero. Pero a diferencia de lo físico y a diferencia de cuando estamos chavos, que estamos creciendo, el dolor físico, pues dura cierto tiempo y no estamos nosotros en control de él. Pero el dolor interno, ese sí tenemos nosotros absolutamente todo el control y nos va a doler pues prácticamente hasta que nosotros queramos, ¿no? Y de eso pues también tiene que ver esta parte con el síndrome de Peter Pan, porque también hay un dolor ahí que no ha sido sanado y se niegan precisamente a sanarlo, ¿no? Para poder madurar. Sí, de hecho puede asumirse como una rebeldía. En muchos casos hemos visto esta parte, ¿no? De la negatividad o el negativista completamente que te habla y no pasa nada, no pasa nada. O sea, estás hablando de procesos emocionales, estás hablando de un divorcio, estás hablando de que dejaste a tus hijos, estás hablando que dejaste, no, qué sé yo, te saliste de tu casa porque no entendiste a tus padres, porque no quisiste seguir las reglas, porque no quisiste poner un orden. Estás hablando que te saliste del trabajo porque hiciste un berrinche. O sea, sí me explico, esta baja autoestima, inseguridad y tolerancia a la frustración es cuando no asumen esa necesidad de poder entrar en sí mismo y corresponderse a sí mismo dentro de una responsabilidad. Muchas veces necesitan admiración y cuidado y atención como un bebé. O sea, Sí, ¿cuántas veces, por ejemplo, un síndrome de Peter Pan que se enferme? ¿Qué crees que haga? O sea, se desborda, se cae, se tira a llorar, no va al trabajo, o sea, y tiene, qué sé yo, una gripa, ¿no? Normal. Entonces, estamos hablando de un drama psicológico completamente que no afronta los problemas, idealiza la juventud, verbaliza que no quiere envejecer, el típico que está con el Just for Men a cada rato y que si se pinta el cabello y que mírame, como que aquí le voy a poner un no botoxazo. sé, como decía, ahí está aquí Osuna, hola Osuna, saludos, como decía, no, voy a ponerme algo para que yo me vea mejor, pero puedes verte mejor, pero el payaso que llevas dentro no te lo va a quitar nadie, o sea, ¿sí me explico? Sí, sí me explico. Todos entendido que esto es interno, o sea, no es externo. O sea, yo recuerdo ahí por ahí un papá de algún instituto. Recuerdo que llegó un día y el señor era de zapatos Oxford, pantalones recto de vestir, cinturón, camisa manga larga, bien peinado, vereda a un lado, sí, Un dandy. un caballero, ¿no? Un dandy, como decimos nosotros, ¿no? De verdad, y dandy, son una persona. Tuve la tercera cita con este caballero y llega con unos jeans apretados rojos, sin calcetines y mocasines. O sea, camisa por fuera, manga larga,
3/4. No se veía mal. El cabello se lo había tenido aquí un poquito de platinado. Se dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué no? Y aparte, ¿qué nos pasó, no? O sea, porque se veía, no muy bien, no muy bien el señor. Y le dije, disculpe, ¿está usted bien? Y tres botones desabrochados, como en el peluche del estuche, ¿no? O sea, y dices, señora, discúlpeme, le dije, ¿usted está bien? ¿Por qué me pregunta eso, profe? Me dice, bueno, digo, porque estoy acostumbrado a verlo con otra presentación, le dije, no se ve mal, sin embargo, pues usted sabe que yo soy muy directo, le dije, y como hay confianza, está todo bien. Sí, 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 voy a buscar a su hijo, se estaban divorciando. Entonces dices, ahí es el detalle, chato, decía Cantinflas, ¿no? Las situaciones muchas veces se suelen sentir dentro de las insatisfacciones, los logros personales. Y esto se asume un síndrome de Peter Pan como algo que todos los demás tienen la culpa menos yo. Claro, O sea, sí, eso es característico de ellos, no asumir la responsabilidad, echarle la culpa a los demás. Y esto también lo podríamos, yo no sé si también, más bien, no sé si haya algún nombre específico para la mujer, pero también, digo, tú y yo conocemos varias Peter Panes, ¿no? Que no es asumen correcto. precisamente, que no asumen la responsabilidad, que lo avientan para el que está enfrente o a los que están al lado, y que es este miedo también a no querer madurar, a no querer afrontar, a no querer enfrentarse a ellos mismos, ¿no? Saludos por aquí a Girimi-S3, gracias, saludos, por aquí están saludando, saludos a la productora que ya llegó. Y pues Saludos. bueno, esto tiene que ver con, de cierta forma, la consecuencia de una infancia muy positiva, muy añorada por ellos, que de cierta forma el sujeto quiere como agarrarse, aferrarse de ella y no quiere soltar porque fue como su nirvana, ¿no? O por el otro lado, vivir una infancia, pero en otro momento de la vida que ya no le corresponde a la edad cronológica, como lo que nos estás exponiendo de pronto, ¿no? Y de aquí, de las características, pues sí me gustaría que paráramos un poco y las viéramos de manera como muy específica, porque hay varias que me gustaría que detalláramos. Dentro del trabajo de Keeley, este autor del cual estábamos platicando hace rato, pues menciona que una de las características de este síndrome de Peter Pan, pues es la parálisis emocional, ¿no? Estas emociones expresadas de forma desproporcionada, esta exageración, por vivir, por estar bien, pero también esta exageración, como ya lo comentaste, de pronto de tirarse al drama porque tiene gripa. Sí. Lo que pasa es que hay consecuencias muy graves dentro de esto y son frecuentemente elevados niveles de ansiedad o de tristeza. Pero esos niveles, yo siempre lo explico en la tanatología como los picos de la vida, ¿no? Pero no podemos, muchas veces no estamos estables. Y esta tristeza puede evolucionar a algún grado de depresión que no se dan cuenta por esa euforia. Pero la serotonina, que son las vinculaciones afectivas dentro de la felicidad, se rompen porque tienes una dopamina con una adrenalina súper profunda. Un Es cóctel decir, ahí químico. estás ahí, sí, no, o sea, son los químicos de la felicidad, la oxitonina, la endorfina, la dopamina y la serotonina. Pero en particular estos dos, la dopamina que se va hacia la ansiedad y te genera una euforia y la serotonina que rompe vinculaciones familiares, afectivas, de pareja, porque no estás estable. Entonces la persona se siente poco realizada y obviamente insatisfecha. Y en el momento de que ve que su vida está un bollo de cosas y conflictos, no asume esa responsabilidad de hasta qué punto yo tengo que tomar el control. No logra verlo. Y eso es lo peligroso, David. Tú y yo podemos estar en un síndrome sin que te des cuenta, pero ¿cómo podríamos hacer qué hacer para darnos cuenta en esta parte?
Hay una frase muy bonita que dice, que aquí veía de un autor que decía, al igual que no se puede volar, tampoco se puede vivir sin asumir responsabilidades, dice. Hay que despedir a Peter Pan y vivir como un adulto afrontando los retos y dificultades con la misma determinación que disfrutamos los placeres. Mira qué Sí, interesante. Mira sí. qué interesante. Digo, estamos hablando de un síndrome que ya hablando en cuestiones ya como psicológicas muy profundas, pues es un síndrome que sí se tiene que tratar porque hay características que, que invaden la vida del personaje, ¿no? Sí, Estamos claro. hablando de los hombres. Pero fíjate que al estar construyendo este programa, al estar informándome, al estar leyendo, de pronto, acabas de decir algo muy curioso, pero de pronto dije, ¿y si ciertas características de este síndrome no las tenemos todos los hombres de pronto en algunos puntos en nuestra vida? Por Pues, Y, supuesto. y hacía la reflexión propia, ¿no? Dije, yo me sentía así cuando tenía tantos años, ¿no? Y también me sentía así, decir, y caí en esta broma de decir, no tendré el síndrome, pero dije, no, porque finalmente en muchos aspectos de mi vida, digo, en muchos momentos de mi vida, sí me he dicho, o te paras o te paras. O sea, Claro. ya estuvo. O sea, sí ya lloraste, sí ya te tiraste, sí ya, o te paras, papacito, porque aquí la responsabilidad nada más es tuya. Entonces ahí es cuando dices, no, creo que no lo tengo. Pero, pero regresando al punto anterior, sí hay características que de pronto van como formando esta personalidad que vas teniendo y yo creo que siempre tienes que ir abierto al cambio, abierto a la madurez, porque si no, pues te estancas y si no, pues a lo mejor sí puedes tener un tipo de síndrome y hoy que estamos hablando de sí puedes tener un síndrome de Peter Pan. Otra de las cuestiones es que, por ejemplo, me llamó mucho la atención las características de este síndrome es que la persona tiende a posponer sus objetivos y metas de vida. Que ojo, si es dilatación, pero llevada a su máximo esplendor, no es procrastinación, que eso lo tenemos todos, no, es una dilatación completa en su vida que, sí, mañana después Años. prefiero estar Años. jugando, prefiero estar divirtiéndome, cuando la realidad, la cruda realidad, le indica al individuo que tiene que estar haciendo otra cosa de manera responsable y se tiene que responsabilizar por él, ¿no? De eso estamos obviamente hablando, de esa otra característica. Desde luego, un ejemplo es y con todo respeto para mis alumnos y personas que conozco, ¿verdad? Que son gamers. O sea, aguas con aquellos que quieren ser gamers y que aún no les pagan y que aún viven en casa de sus padres y que aún tienen que hacer sus responsabilidades y ni siquiera quieren arreglar sus cuartos. O sea, aguas con eso. O sea, no estoy diciendo la profesión gamer la respeto porque pues, obvio es un don precioso virtual que tiene una cualidad muy específica. Pero estoy hablando de personas que todavía están en el complejo del síndrome de Peter Pan. Tú dijiste algo que me llama mucho la atención porque es muy cierto. Todos pasamos ese proceso. Fíjate que me explicaron en una ocasión por mi padrino Sebastián Castro, un sacerdote de Mérida, que me decía, hijo, va a llegar un momento que tú vas a querer crecer y tu mismo entorno, si tú no lo trabajas, te va a llevar a la inmadurez. Y yo decía, pero ¿por qué, padrino? Date cuenta, tú quieres pensar en trabajar, otros quieren pensar en jugar. Si estás en el entorno, no vas a poder salir. Me decía, para poder trabajar, obviamente tienes que priorizar. Y eso, la pregunta más reflexiva que uno puede identificar dentro de sus miedos es, ¿qué temes a de ser una persona adulta? ¿Qué temes? O sea, y eso es profundo. Entonces yo recuerdo eso porque así como está el síndrome que a mí todos me miran, o sea, yo paso en la calle y soy el más guapo del mundo, ¿no? O sea, y que si, sí, porque también hay otra, no sé cómo, ahora se me olvidó, ¿no?
Pero hay ese de donde estás en la autoestima regulada a los 15, 17, 18 años, donde ya están tus pequeñas manzanas como músculos, y empiezas a pensar que tú eres el más hermoso y maravilloso del mundo. O sea, A mí no me y pasó eso, créeme. no, tampoco a mí, porque nos decía mucho, y te vas a ver que muchos se van a empezar a vestir y sus egos, me dice, pero eso es porque quieren adquirir una responsabilidad adulta siendo jóvenes. Y cuando eres adulto, quieres regresar a ser joven. Entonces, ahí muchas veces siento yo, de manera subjetiva lo digo, porque bueno, o sea, tendríamos que entrar a una profundización del tema mucho más en cuanto a esto, pero siento yo que ahí está el factor de la no aceptación de vivir los momentos de la vida que te tocan vivir, ¿no? Digo, Así es es. un subjetivo. Así es. Otra característica es la dificultad a nivel social. Ya lo hemos platicado, estas personas se sienten ansiosas al encontrarse solas, pero a la vez presentan dificultades para establecer vínculos o relaciones interpersonales. Y yo le agregaría estas relaciones, pues, verdaderas y a la larga, ¿no? Son personas que no logran machar estas relaciones porque, pues, si ellos son inmaduros, pues quién quiere estar con una persona inmadura, ¿no? Digo, por un rato y te Completamente. puedes divertir mucho, pero pues llega un momento en el que dices, ya estuvo, ¿no? Es O sea, correcto y sobre todo, perdón, perdón David, te no, perdí. iba a saludar a 3D A, Son-Robles, que se acaba a de... Edson Robles. Saludos, Edson. Sí, ¡Ay, Edson. Sí, Edson! Edson. Ah. No, digo, adquirir lo que tú estás diciendo, adquirir una conciencia, David. Adquirir conciencia de tu papel como adulto, individual, social, una conciencia de pareja, una conciencia de trabajo, una conciencia de familia. ¿Por qué? Porque es correcto. O sea, muchas veces no asumen esa responsabilidad social. No se asume. Exacto. Sí, y de ahí viene el pensamiento distorsionado también, que es una de las características, que es no asumir la responsabilidad de sus actos y culpar precisamente al que está al lado, al que está Uy. enfrente, al subalterno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo te das cuenta que tu pensamiento no es Peter Pan? Mira qué interesante. Cuando tienes un pensamiento crítico con tus ideas, creencias, interpretaciones y cuando fomentas una visión realista de ti y de tu vida. Porque si no, puedes quedarte criticón, pero sigues volando. Digo, volando, volando. Aquí, aquí tienes algo, un punto importante que pusiste en la mesa, ¿no? Este asunto de la realidad. No son realidades virtuales, es la realidad, la verdad, la neta de lo que Ouch. está sucediendo aquí y ahora. No lo que estás imaginando que puede pasar mañana o lo que ya pasó o lo que estás tú en tu burbuja, ¿no? No, es lo que Sí, claro. realmente está sucediendo. Y Aunque cómo llores. enfrentar eso, exactamente. Y cómo enfrentar eso, ¿no? Sí, sí, muchas veces pues me gusta me gusta saber que mi vida es hermosa, claro, pero también dolorosa en algunos momentos. O sea, se llama vida, no se llama historia, se llama experiencias y eso se te da pues las canas de madurez y te da la virtud de verte al espejo y decir, bueno, ya se me cae el cabello y se me cae de tu gorra, se me cae el cabello y No, pero a ok, mí no se me eso es. cae. A mí no se me cae, yo me lo corto. Es que ahorita que pensé, se me cae el cabello, ya me dicen señor por un niño de 10 años, o sea, A tengo mí que me dicen asumir señor y esa, no tengo ni hijos míos. sí, o sea, ¿sí me explico? O sea, esta parte de evitar las quejas, el victimismo, asumiendo la responsabilidad de los actos que tenemos, ¿no? O sea, ya dejémonos de Barbie Boys, deja de quejarte, o sea, y empieza a asumir quitándote ese victimismo, porque muchas veces ese victimismo te vuelve el verdugo de tu propia vida. Así es. ¿Qué pasa cuando ya queremos... bueno, me faltaron dos cosas importantísimas que tienen que ver A también con ver, la característica, la influencia de la figura materna, las ay, sí, expectativas que presenta sobre una mujer están íntimamente relacionadas con la relación con su madre.
este individuo intenta deshacerse de dicha influencia, pero suele sentirse culpable por ello. Y de ahí que este sí, pero no, hace que no haya una relación estable precisamente con el otro sexo, ¿no? Sí, fíjate, recomendación, tips, el libro de biodecodificación, el diccionario de biodecodificación, te lo recomiendo mucho, ahí te lo paso ahora, terminando, muy bonito. Tiene que ver con esa parte maternal. ¿Qué pasa con el matriarcado y un caballero? ¿Qué pasaría? Ese es un tema que tenemos que poner en la mesa de Barber Boys, ¿eh? ¿Sí? El matriarcado y el caballero. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no asumimos esa respuesta? Hay muchas películas, muchísimas películas, como ejemplo David, que ven cómo ese afrontar las dificultades, muchas mamás lo afrontan en lugar de los Barber Boys. Obviamente crecen 38, 40 años y siguen en casa, porque está Wendy. ¿Sí me explico? ¿Y cuántas veces? Yo lo he visto y lo digo con mucho respeto, o sea, ¿cuántas veces estás viendo que tu hijo, y si tú me estás viendo y eres madre y tienes hijos pequeños, trabájalo desde ahora. Debemos de soltar y debemos de dejar afrontar las dificultades, que aprendan a superarse de manera personal para que mejoren su resiliencia. Si Totalmente de no, acuerdo. llegan a partes adultas y necesitan el ancla materno para el apapacho de esa pequeña víctima que acaban de lastimar, ¿no? Cuando no es así. Es correcto, es correcto. ¿Y cuántas madres hemos visto que de pronto con la sobreprotección hacia los hijos, pues no les permiten crecer y entonces los vuelven unos inútiles, ¿no? Porque si el niño hizo algo en la escuela, pues la mamá lo sobreprotege y pues para la mamá nunca él fue el culpable, sino el otro niño y entonces el niño no asume la consecuencia de lo que le hizo, de lo que hizo, ¿no? O si el niño se cae, se golpea, se fractura, bla, 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 viene la sobreprotección y entonces el niño entiende que, pues, enfermándose va a tener el cuidado de las mamás. O sea, y son cosas tan sencillas y tan Sí, es. simples que a la larga, pues el niño, hay que recordar que los niños están aprendiendo, entonces es un poquito este rollo de Pavlov, por así decirlo, ¿no? Todos, sí. Y sí es muy, muy complicado. Pero bueno, la otra característica también es la figura del padre. La relación con este suele ser distante, en consecuencia puede existir problemas para confrontar dificultades de forma asertiva con las figuras de autoridad. Sí, pero imagínense, si un hombre tiene este síndrome de Peter Pan y le pegamos por este lado la figura del padre, pues imagínate un adolescente, pues ¿qué va a hacer sin ninguna responsabilidad, sin no querer enfrentar las cosas? ¿Cómo va a enfrentarse a un superior? ¿No? Va a Claro, ser berrinche, va a renunciar porque ya no le gustó, va a mandar al carambas al jefe nomás porque él quiere, va a hacer lo que realmente él quiere y no lo que se debe de hacer, etcétera, etcétera. Y eso hablando de cuestiones profesionales, ¿no? sí, claro, es el Garfield, con Capitán Garfield, ¿no? Capitán Garfield, o sea, que decían, obviamente si yo como el síndrome Peter Pan, y lo digo de manera subjetiva también, no sé tomar decisiones, no sé activar mi reflexión crítica, no puedo ser independiente. Obviamente, si tampoco me permito equivocarme y nadie me hizo permitirme equivocarme, cuando yo estoy en una figura de autoridad, voy a tener un bloqueo. Y voy a tener no solo un bloqueo, voy a entrar a un combate. Y por eso Peter Pan en combate. Y aquí, ¿sabes? Te voy a sacar una analogía que se me acaba de venir a la mente. La luz. El reloj del Capitán Garfio. ¿Por qué el reloj? Porque sana, tac, 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 tac. El Capitán Garfield le tenía miedo. ¿Te Por el acuerdas? paso del tiempo, ¿no? El tiempo. Tempus fugit carpe diem memento mori.
el tiempo es fugaz, disfruta el día porque pronto morirás. Peter Pan Así no es. tenía eso. Peter Pan no Sí, tenía eso. sí, no, porque él creía que iba a ser eterno y que se iba a quedar ahí, de chavito, y que él siempre iba a ser así. Y pues bueno, resulta que no. ¿No? A veces creo que el tiempo es el que nos indica precisamente la verdad cuando vivimos en estas burbujas o vivimos en estas, pues no sé, fantasías, por así decirlo. Es el que nos atrae al presente y nos dice, esta es tu realidad, ¿no? Sí, claro. Y, y una Dime. de las cosas importantes, David, si tú, Pares Boy, nos estás escuchando y de las características que acaba de mencionar David, o de lo que tú estás escuchando, te hace ruido o algo, refuérzate. Valora cada pequeño logro que tú tienes. Sé flexible también con tus errores y no te rindas, porque esto no es fácil. O sea, tienes que buscar un especialista, desde luego, eso que ni qué. Pero proponte metas realistas, planifícalas, ve paso a paso a paso, pero ponte en acción, no procrastines, no lo Sí, permitas. y de ahí precisamente mi siguiente pregunta de cómo tratar, ¿no? Porque finalmente, si es un síndrome, estamos de acuerdo que pues nosotros mismos no vamos a poder solos. Claro, claro. Entonces No, o se sea, recomienda ya, pues obviamente tener psicoterapia y también una perspectiva ya, pues desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Para poder, pues poder tratarlo, quizá también una terapia, cognitiva, ¿no? cognitivo. Conductual, para poder ir trabajando este síndrome y sobre todo, pues, honestidad con uno mismo y aceptación de decir, híjole, creo que sí tengo esto, pero ya no lo quiero tener. Y yo creo que Sí, también eso es una decisión, ¿no? Completa, tiene porque uno los que quererse resultados cuidarse. no son los que quería en realidad, ¿no? Es correcto, tiene que ver con el apoyo de su entorno, David. O sea, todo lo que sea en nuestro entorno cercano. O sea, una persona con síndrome de Peter Pan, pero también que no dependan de él. O sea, ¿sí me explico? O sea, que pueda ser un apoyo cercano, pero que obviamente lo apoyen también a quitar apegos y codependencias. Es un especialista lo puede hacer. Es importante que uno vaya expresando todo lo que se siente, todo lo que necesita, que vaya aceptando lo que recibe, pero también que dirija la vida propia. O sea, si uno dirige su vida propia, ahí va a entender cómo poder anclar a personas realmente competentes para que quiten este entorno de apego. Porque muchas veces, mira, el síndrome de Peter Pan, ya cuando son adultos independientes y retroceden, he ahí el problema. Cuando estamos pensando bueno, dos tipos de personalidades de hombres, ¿no? Las personas que viven en la familia, en la casa y que no salen de casa de sus papás, que son muy pocos, ¿sí? Pero quienes ya viven independientes y empiezan a hacer y retroceden, ahí hay más consecuencias de riesgo de que cometer cada situación que no los va a llevar más que a error tras error, tras error, tras error, tras error, porque muchas veces se vive esa soledad. Sí, sí, es correcto, es correcto. Yo creo que eh, la pregunta aquí sería, ¿estás bien como estás, caballero? ¿Estás bien como te sientes en la situación en la que estás, con las personas que están a tu alrededor, pero sobre todo estás bien contigo mismo? Yo creo que esas serían preguntas que te deberías de hacer. Y si la respuesta no concuerda con lo que realmente tú quieres, me parece que es importante y es necesario que pidas ayuda. Porque, insisto, a veces no se puede solo y pues precisamente para eso hay especialistas que te pueden ayudar. Y pues bueno, estamos ya en el siglo, la segunda década del siglo XXI y ya la psicoterapia, la terapia, pues bueno, ya es algo natural. Así como se enferma nuestro cuerpo, también se puede enfermar nuestra mente y hay que tratarlos, ¿no? Y el punto es estar bien. Y yo creo que
eh, pues quedaría ahí en la mesa estas preguntas. No quisiera hacerte la pregunta de tú tienes síndrome de Peter Pan con todas las características que ya dijimos, pero sí, porque también de eso se trata este espacio, de poner en la mesa temas que si a lo mejor ya palomeaste pues la gran mayoría de las cosas que dijimos, pues entonces yo creo que estás a tiempo de decir, ah, caray, no me había dado cuenta y me parece que pudiera ser que sí, y entonces voy con un especialista para ver si sí. Y sobre todo Y ser honestos. totalmente, ¿no? ¿Mm? Totalmente. Sí. Pues algo más que quieras comentar, mi querido amigo. Solo una pregunta agregando a las tuyas, ¿sí? ¿Realmente, realmente consideras que tus estados emocionales son estables o se alteran emocionalmente y tu conducta cambia? Ahí cuidado, porque si tienes en algunos momentos picos altos de alteraciones emocionales y conductuales, algo está pasando. Bien, me gustaría que nos dijeras, mi Sí, querido Rubén, con qué frecuencia. todos los días. Esto, cuando estamos hablando de un síndrome, estamos hablando que no tiene un control realista. Entonces, pierde y, ¿pero por qué perdí la partida? ¿Qué les pasa? Estás hablando de jugar. O sea, ¿pero qué está sucediendo? ¡No! Y grita, o sea, alteraciones y conductas. Oye, te quité ¿sabes qué? Se apagó el modem. ¿Pero por qué? Estaba yo a punto de ganar los coins. O sea, estás en el súper. Yo iba antes que tú. Yo iba. O sea, calma. Pasa. Dalai. O sea, estamos hablando de alteraciones conductuales. Porque ese tipo de personas, recuerda, son egoístas. Híjole, me trajiste a la mente un montón de gente en el súper, ¿eh? Ya me preocupó, mano, porque entonces Es creo que que, voy a un súper donde hay puro con síndrome de Peter Pan. no, es que imagina, y no, y velo en el fútbol. Velo en el fútbol, en un Pero juego. mira, no, pero mira, yo entiendo esa parte. O sea, en el juego, no quiero entrar en controversia, pero en el juego es más natural. Te voy a decir algo. Sí, Porque sale nuestro instinto y porque es un juego y entonces estás conectado con tu niño. Y ahí es como un poco es un tanto correcto. más, pues no sé si permisivo, pero Aceptable más o natural, flexible. ¿no? Pues sí, digo, yo no entiendo, de verdad, y será porque no me gusta el fútbol, pero yo no entiendo a esas personas que terminando el partido, por ejemplo, yo le voy al equipo azul, ¿no? Y yo Ya, no entiendo, y tú al amarillo, por ejemplo. Yo no entiendo que si amarillo. estamos Uy. jugando, ¿no? Tú le vas al amarillo, yo le voy al azul, tu equipo gane y yo termine llorando siendo un adulto porque mi equipo perdió. Es algo que, perdónenme, pero no lo entiendo. Es algo que yo no No. entiendo. Sin embargo, ahí te va la otra parte. Yo he llorado de emoción en conciertos, Ah, pero y los pongo los dos porque son cosas sumamente naturales del ser sí, humano, son ¿no? los sentimientos primarios. Y que exactamente, y que tiene que ver también con un efecto de masividad, donde hay muchos y el ambiente te envuelve, ¿no? Te Sí. envuelve. Pero ahí sí, yo no entiendo cuando una persona de 40 30 no sé, hace un drama en un restaurante porque le trajeron algo que no quería. O Ah, oh. o como bien lo dices, esta persona que me está gritando y me está casi, casi matando porque si yo no me di cuenta que él estaba delante de mí y me metí. O sea, ahí sí lo entiendo. Pero lo O el, demás es sí, como más natural. o lo típico, David, que puede ser.
más concreto, ¿no? 19, 25 años. Mamá, ¿por qué me apagaste el módem? O sea, El internet, ¿no? el internet. O sea, Em, estamos hablando de cosas que muchas veces no están fuera de la realidad. Así es correcto. Pues mi querido amigo, con eso cerramos. Hoy platicamos acerca del síndrome de Peter Pan y yo creo que queda por ahí un tema y después tocaremos ese tema que me gustó, el matriarcado y el caballero. Ahí vas de Troya, baby. Ay, vamos a llorar todos, brother. Ahí invitamos a los Bardes Boys a traer el café Rohan. ¡Eso! ¿Eh? Oye, pero pues ya, mira, hay bolsa de 250, 500 gramos para el que quieras. Y hay 4 variedades. Oye, amigo, pues un placer como siempre platicar contigo y hacer este espacio. La recomendación está para que los Barber Boys que nos están viendo, pues nos comenten qué les parece y sobre todo pues también que se lo compartan a sus brothers y las mujeres que se conectan, pues que se lo compartan al papá, al hermano, al novio, al querido amigo o a quien quiera. ¿No? Sí, Ay, pues es que también son tremendas. sí, Ah, no me digas que no. sí. Ahí está. Sí. Un fuerte abrazo, mi querido David, como siempre, un honor compartir. Saludos a la productora. El que te está viendo, dice que saludos. Gracias, amigo querido. Nos vemos el próximo martes a las 8 aquí en este espacio llamado Barber Boys. Gracias, bendiciones. Bonita noche. Igualmente, bye.